Bueno, esto es así. Uno cree que todo el día de hoy se basa en las empresas, corporaciones que te dicen, bueno, qué tenés que mirar, qué tenés que consumir, cómo tenés que consumir también, cuándo y dónde. Y a veces las redes sociales parecen como megáfono de estas indicaciones. Pero, pero, a la manera como si fuera un oasis en el medio de esta tiranía del consumo, a veces uno encuentra voces distintas. Es lo que me pasó a mí en la experiencia con Twitter. En Twitter conocí a un usuario de esa red social que después me llevó a conocer un montón de más personas, pero además de canales de información, de análisis de cine, que fue Crítico y Cítrico. Pero lo que yo quiero comentar es cómo yo llegué a Crítico y Cítrico, que nos va a acompañar hoy en Cine con Planos, porque a mí me empezó a llamar la atención un usuario que hablaba de cine clásico, y no solamente de cine clásico, no solamente del cine de la época de oro de Hollywood, del 40 y del 50. Hablaba de, por ejemplo, armar por mes, ver la filmografía de cierto director. Así pasaron la filmografía de Paul Verhoeven. eh, Actualmente está haciendo la filmografía de uno de uno no, de dos de mis directores favoritos, pero trabajan como si fueran un monstruo de dos cabezas, los hermanos Cohen. Y no solo eso, tiene un podcast que se llama Cracosia Podcast, donde hablan de cine y son unas charlas fascinantes. Además de eso, analiza películas y yo he visto sus trabajos de análisis de la imagen y la verdad es que los recomiendo mucho. Mi favorito es el que hicieron sobre pecados capitales. Pero bueno, le vamos a dar la bienvenida a Cine con Planos a nuestro primer invitado de lujo, el señor Crítico y Cítrico. Buenas, Pablo, ¿cómo estás? Un gusto estar acá en este primer episodio. Un gusto además que te animes, ya sos un otro colega eh, en el mundo de los podcasts. Muy linda la presentación, no sé si me la merezco. Eh, pero bueno, acá estamos. A ver qué sale un poco de esto. ¿Coincidís con esto que digo yo, que no solamente desde Cracosia, desde el podcast, sino vos también con las pelis que proponés y que revisitas, vas más allá de lo que está de moda, de lo que se nos dice que tenemos que consumir ahora? Sí, sí, sí. Es difícil porque si yo ahora digo sí, pareciera que me estoy autoelogiando o autohalagando. La realidad es que mencionabas el podcast, Cracosia Podcast. Lo que nosotros nos propusimos, por ejemplo, al hacer el podcast, era justamente escapar un poco de la obligación de tener que hablar de la película que se estrenó en cine esta semana, de la película que salió en plataforma, en streaming esta semana. Por supuesto, si sale alguna que nos parece que vale la pena, que le vemos, digamos, que nos parece que vale la pena debatir y hablar, bueno, sí, obviamente, ¿no? O sea, no es que hablamos de, no sé, del cine del 40 y todo lo que sale hoy es despreciable, en lo absoluto, ¿no? Hemos dedicado episodios a Uncut Gems, a The Invisible Man, hemos hablado también de Host, hemos hablado de Richard Jewell, hemos hablado de Irishman, de Once Upon a Time in Hollywood, de Burning, hemos hablado de muchas películas actuales, pero no a partir de la necesidad de bueno, hablemos porque es de lo que se está hablando, sino porque hemos visto en las películas cuestiones que nos han llamado la atención para discutirlas. Y otra de las cosas que está relacionado con eso que decís es que al hacer los episodios, nosotros, y esto es casi ya no es más un secreto porque lo hemos dicho en un episodio, pero era como nuestro secreto, que leemos críticas
en realidad leemos críticas de todas las películas, digo, es una actividad que uno hace habitualmente, pero intentamos no replicar en los podcasts cosas que ya hayamos escuchado que se dijeron en otros podcasts o que se dijeron en entrevistas o en radios, salvo que sean ideas que nos sirvan para ampliar. Y obviamente se le retribuye el mérito a quien arrancó la idea. Si no, se soluciona con un retweet. Digo, no vamos a hacer un podcast. Digo, por ejemplo, hicimos un episodio del Ángel. En ningún momento decimos que Ferro actúa bárbaro. Porque es lo que se decía todo el tiempo. Digo, está a la vista. Digo, volver a mencionar que Ferro es un gran actor y que realmente hizo un gran trabajo es volver a repetir una y otra vez. Digo, es terreno ya conocido, ¿no? Entonces nos ponemos esa regla de, bueno, si lo escuchamos en algún lado, no lo digamos, lo solucionamos con un retweet o con alguna mención y demás. De vuelta, exceptuando ideas que nos parece que están buenas ampliarlas y se menciona quienes las dijeron en el propio podcast. Entonces, bueno, sí, puede ser una idea que va un poco a contracorriente y por supuesto que los meses de los directores es, de alguna forma, si bien no fue pactado así, o sea, fue pactado porque fue una actividad que yo hacía en mi casa y digo, bueno, tengo mucha gente que me sigue, que le gusta el cine, ¿por qué no que sea algo más colectivo y generar cierta comunidad a partir de los meses de los directores? Pero sí termina funcionando como una respuesta a esa novedad que vos decís. Digo, en lugar de ir a correr a ver la última película producida o aparentemente producida por Netflix, vayamos a ver la de los Coen, ¿no? Y me parece que vamos a aprender muchísimo más en lugar de tropezar 200 veces con la... Me encanta eso que dijiste porque justamente fue lo que me llamó la atención cuando te empecé a seguir. Es esa cuestión que a mí me da un poco de pena, como que, no sé, el cine que tiene más de 10 o 20 años, ni siquiera es tanto tiempo, es como si no existiera. O a veces a mí, no sé, me da como esa sensación que no se lo tiene tan en cuenta. Y a mí me divierte muchísimo hacer las listas y todo eso porque se forma una comunidad donde se producen discusiones apasionadas sobre cine. A mí incluso con las listas que me gusta hacerlo, algo que me pasa es que armo las listas y después de mandarlas a veces las vuelvo a ver y digo, che, esta película está mucho mejor de lo que recordaba. Y hasta eso te motiva para hacerlo, que ves los tops de los demás y ves, che, cómo le están poniendo entre lo mejor. Y digo, está buenísimo porque no solamente es una puerta para descubrir, sino que también es una puerta interesantísima para reverlas. A mí me parece que como divulgador de cine eso está genial. Sí, no, te acoto ahí porque probablemente quizás ahora vayas a otra cosa para no salir del tema. Cuando propusimos eso, vos fíjate que el orden de los directores es dentro de todo coherente porque un poco la idea interna, esto tampoco lo hemos dicho, pero bueno, algún día se iba a decir, un poco la idea interna era que sea como una escuela de cine, en el sentido de que si vos seguís los directores, vos haces el trabajo de seguir los meses de los directores durante un año, en un año abordás, arranca con el Hollywood clásico, tenés 3 directores de Hollywood clásico, después tenés 2 directores de los 70, después tenés un director de terror, después tenés directores europeos, después tenés el Octubre de Terror, que es obligatorio, y después probablemente tenés uno un poco para descomprimir, en este caso es el de los Coen. En aquel entonces, bueno, ahora no me acuerdo de los otros meses, los otros años, pero digamos que en un año abarcaste, o sea, si vos seguís durante un año vas viendo películas de esos directores que se ponen como propósito por mes, salís entrenado como para poder ver lo que sea. Digo, si viniste sin saber, no, pero no sé si voy a poder ver una película del 30 en blanco y negro, pero no sé si voy a poder ver una película
de la Nouvelle Vague. Bueno, cuando termine el año probablemente estés mucho más entrenado para cualquier tipo de cine, para poder ver cualquier tipo de cine, cualquier tipo de velocidad que pueda tener la película, conocer un poco más de los contextos también, porque uno al ver las primeras películas de Hitchcock, obviamente si ves 4 de los 40, más o menos te vas a generar una idea, por más que no la desarrolles. Entonces, bueno, era como un poco una escuela de cine paralela, ¿no? De ver cine. Entonces, bueno, tenés directores, distintos tipos de directores, distintas nacionalidades, distintos géneros, y bueno, más o menos ahí se filtraba, pero diga la pregunta que me quería mencionar. Es difícil definir porque en realidad es muy de chico, o sea, siempre cuento que yo ya veía películas de Buñuel a los 8 o 9 años, veía... lo primero arrancó con el terror. El primer acercamiento como fuerte fue el terror, porque antes veía películas así, viste, qué sé yo. No sé, no las que ven todos, digamos, las mainstream de aventura, porque sos chico y demás, pero el terror me llegó muy temprano. O sea, yo por ejemplo a los 6 años ya había visto, 6 años, sí, ya había visto las películas de Freddy, toda la saga prácticamente. A los 6, exactamente, a los 6 años, que probablemente por lo general no te dejan, viste, a esa edad ver películas de terror, y yo ya había visto la saga de Pesadilla, ya había visto Candyman, ya había visto La Noche de los Muertos Vivos, ya había visto Retorno a los Muertos Vivos, ya había visto Psycho, ya había visto, no sé, todas las películas, porque también me favorecía en ese entonces, esto estamos hablando de poner el 96, 97, por ahí, y me favorecía que el cable tenía canales como podía ser USA Network, que los sábados y domingos, sobre todo los sábados, me parece que era puntualmente los sábados, pero los domingos daban algunas, a la 1 y a las 2:30 de la tarde daban películas de terror clásico. Y cuando terminaba te daban Alfred Hitchcock Presenta, o te daban La Dimensión Desconocida, o te daban The Other Limits, o te daban Thriller. Entonces yo, claro, los sábados y domingos yo me acuerdo que fui a ver Psycho, o sea, vi Psycho a la 1 del mediodía, fue la primera vez que la vi, y después me fui a jugar al club de fútbol donde jugaba. O sea, mi desayuno los sábados era eso, era ver 2 películas de terror clásico a esa hora y después irme a jugar al fútbol. Y después volver y verme lo que daban en el cable. Entonces la dinámica, me parece que la construcción, y esto es algo que estoy bastante seguro de que se perdió, y me gustaría decir se modificó, pero creo que se perdió. O sea, en el mejor de los casos se modificó, que es el valor al objeto, ¿no? O sea, el valor a la película como algo que cueste conseguir. Porque, por ejemplo, yo me acuerdo, no me acuerdo ahora la edad, era adolescente, ponele que tenga 13, 14 años, había visto Irreversible y quería conseguir la anterior película de Gaspar Noé, que era Cell contra tú. Hoy no me gusta mucho Gaspar Noé, pero no importa, ¿no? En ese momento, viste que además a mí me gustan esas películas, o me gustaban mucho más antes, pero esas películas donde, bueno, hay cierto shock, ¿no? Y uno quiere ver Cannibal Holocaust, bueno, todo ese tipo de películas. Rostros de Muerte, no sé qué más, ¿cómo se llama? La que vio Charlie Sheen, Guinea Pig, bueno, todas esas películas, Mondo Kane y demás. Y entonces para conseguirla tenía que hacer un viaje de 1:30 hasta el centro para comprar esa película. Compraba, la traía y después veía la película. Después la película puede ser malísima o puede ser una gran película, pero ya el valor, ¿no? Ya el tener que ponerte la ropa y tener que pedir permiso en tu casa para ir específicamente a buscar una película y tener que hacer ese trayecto de 1:30 de ida y 1:30 de vuelta,
y después estar en tu casa con la película en la mano y esa sensación de poner esa película que tanto te costó conseguir en ese entonces en la videocasetera y ver la pantalla y ver los títulos iniciales, digo, me parece que hoy que la película te tarda 20 minutos en bajarte, digo, es muy poco romántico. El acercamiento con la película es muy impersonal en algún punto, porque la biblioteca es tan grande, la biblioteca es tan democrático que termina siendo bueno, pero está ahí, ¿no? O sea, queda ahí. Bueno, y son carpetitas. No estoy en contra de Internet, no estoy diciendo esto porque a mí he visto películas gracias a Internet que nunca jamás hubiera visto de la otra manera. Pero sí digo que en cuanto al valor que le damos a la película, o sea, como ese ritual previo, me parece que hoy no es muy existente. Y fíjate cómo se quiere generar eso todo el tiempo en redes sociales, lo vemos todos los días, con cada teaser, cada trailer, cada cosa que sale es emoción, 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 y es ese intento de generar esa emoción que te decía que yo sentía de ir a buscar, pero de una forma impostada, de una forma que no está ahí. O sea, evidentemente es algo que falta, que quiere inventarse porque está faltando. Y el mejor ejemplo contemporáneo me parece que es la película de John Turturro sobre la última película que hizo del personaje de Gran Lebowski. El spin-off. ¿Vos te acordás cuando salió el tráiler, el teaser? Era como, en redes era de Jesus Roll, vuelve Jesus, Gran Lebowski, no, va a estar tremendo, esto va a ser la película del año. Lo citaban todos, película del año, me vuelvo loco, no puedo parar, no puedo creer. Salió la película, no la vio nadie. Es tremendo, o sea, es increíble. ¿Quién vio esa película? De todas las personas que citaron y dijeron no lo puedo creer en mayúscula, ¿no? Con el blog Mayus activado, con fuente de Times New Roman, Tony 84. ¿Quién vio esa película? No la vio nadie. No, bueno, pero hay gente que dijo que sea mala. Pero vos estabas emocionado con la película. ¿Por qué? Porque alguien dijo que es mala, ni siquiera la vas a ver. Entonces, me parece que es cada vez es más impostado eso, cada vez es más descartable, o sea, cada vez dura menos el efecto, y está muy a la vista. Y eso es algo que está en crisis, si bien es como un tema tabú, en el sentido de que no está ahí, pero nadie lo discute, ¿no? Es como, no sé, iba a tirar una analogía no muy feliz, pero me parece que ese es un terreno que también está en disputa, y un poco relacionado a lo que decía de la pasión por el cine. A mí un poco me incomoda hablar de la palabra pasión, me incomoda esta cosa me incomoda ponerme etiquetas, me incomoda algunas cosas a la hora de hablar de mí, pero entiendo que el germen está ahí. Digo, el motivo por el cual hoy chicos me preguntan en redes sociales o en Instagram o lo que sea, che, ¿cómo haces para ver? No sé, yo ahora tengo más de 500 películas vistas este año, ¿no? 550. Y, che, pero ¿cómo haces para ver? No es que yo me ponga un objetivo y digo, quiero llegar como un goleador que dice, quiero llegar a los 220 goles para superar al goleador de 1942, que no me interesa eso. O sea, surge por naturalidad, porque me crié así, porque veía 3-4 películas por día, y porque sigo manteniendo eso, pero no es que lo sigo manteniendo como a desgano, como quien hace flexiones de brazos para que el cuerpo le quede mejor dentro de 3 años, pero no lo disfruta. Lo sigo manteniendo sin darme cuenta que lo sigo manteniendo. Entonces, por eso digo que no me preocupa tanto decir o no decir si soy un apasionado o no del cine. No es algo que a mí me corresponda. Pero sí creo que el germen de tu
de tu relación con el cine, que es una palabra que me gusta más, tiene que ver con cómo lo conociste, cómo llegaste hacia él y cómo lo vas manteniendo. Me parece que un poco ahí está la cosa, porque tampoco es, bueno, vamos a falsearlo, porque se nota mucho. Yo creo que se nota mucho cuando se intenta falsear. Y hoy es muy evidente. Creo que alguna vez lo hemos hablado, sobre lo que es la precinefilia. La precinefilia en ese sentido, es como muy, eh, para alguien que está entre los 25 y los 30, es muy evidente. Es muy evidente porque es la misma foto de perfil, porque es la misma foto de portada, porque es la misma bajada de línea, porque es la misma. Y es como, es esa necesidad de querer pertenecer a una manada y ni siquiera estás discutiendo sobre lo que te gusta. Entonces se vuelve ahí una cosa medio de autoimpuesta, ¿no? Como que hay algunas películas que pertenecen a ese clan o ese grupo y no se pueden sacar de ahí. Entonces, bueno, voy a subir una foto de, no sé, ¿qué puede ser? Qué sé yo, La La Land, vamos a decir una película así muy aceptada y voy a tener tantos retweets y tantos faps y de Lady Bird o de qué sé yo qué. Entonces, me parece que no tiene que ver con el cine eso. Me parece que es como, eso se puede hacer con una banda, o eso es más una cuestión de moda, es más una cuestión de pertenecer. No, o al menos yo no percibo que haya ahí algo muy verdadero. Puede haberlo de acá en un futuro, pero me parece que no es el acercamiento genuino. O sea, tiene más que ver con eso, con como quien se pone la ropa verde porque todos usan ropa verde y van al abasto. Digo, y eso es un poco molesto principalmente a la hora de hablar de cine. Ahora que dijiste eso, me hiciste acordar y pensar en algo como es la generación Flower, las tribus urbanas que iban al abasto a agarrarse las piñas con otras. Y acá en Twitter, qué sé yo, te pones la foto de la última película de Kaufman, el nombre todo en minúscula y ya sos parte de un grupo, de una secta. A mí me parece triste eso. No triste que te guste la película de Kaufman, que a mí no me gusta, pero no me parece triste eso. Me parece triste que no sea genuino. O sea, si te gustara en serio, te recontrabanco. Ahora, si lo estás haciendo para pertenecer, y me parece que no, digo, qué sé yo, digo, es como somos muy básicos en ese sentido. Me acuerdo que había una entrevista de Arriaga, no es una entrevista, es una masterclass que él da, y que decía que a sus alumnos les había dicho de escribir un ejercicio de guión, de creatividad y bla bla bla, sus fantasías sexuales. Y cuando leyó todo, obviamente anónimas, ¿no? Cuando leyó todas las fantasías, todas involucraban lo mismo, eran todos en la playa, en un avión, con dos personas más involucradas. Entonces, digo, lo que sería lo más íntimo que uno tiene, lo más personal, lo más donde uno puede viajar a cualquier lado, la imaginación va para el mismo lado. O sea, y esto es un poco parecido. Digo, son tantas las ganas de ser diferentes que se termina siendo igual al resto. Igual digo esto y no quiero que se malentienda porque también hay grupos de personas que te hablan, digamos, que directamente se oponen a todo como deporte, como bueno, es el otro extremo, ¿no? El no quiero pertenecer a esto, entonces voy a pertenecer al grupo hater. Y eso tampoco, ¿no? O sea, lo importante es que seas genuino, que puedas decir lo que te parece y que yo entiendo que dentro de las redes es un poco difícil, sobre todo en la adolescencia. Lo que pasa es que debería haber cierto anclaje,
y debería haber la posibilidad de hablar de cine o hablar de las películas, que creo que en Twitter no la hay tanto, un poco porque la red, por cuestión de caracteres, de letras, bueno, no lo permite, te limita, pero tampoco hay ganas de. Te limita, pero tampoco hay ganas de, ¿no? O sea, sí lo hay hay mucha gente que hace hilos y que tira ideas. Que son increíbles también, son tremendos. Justo estaba pensando, son tremendos. No quiero que suene a ¿cómo se dice? O sea, sí creo que a la hora de a ver, voy a arrancar por el otro lado, porque si no estoy arrancando por el final. Cuando hicimos Cracosia, nosotros sabíamos que la palabra análisis estaba estigmatizada. O sea, creo que un poco lo sigue estando, pero ahora no tanto, al menos dentro del timeline que nosotros manejamos, ¿no? O sea, porque seguramente para el mundo global, ¿no? Para toda la humanidad siga siendo de la misma forma, pero bueno, creo que la palabra análisis estaba muy alejada, estaba muy asociada a tipo de bigote, viste, monóculo, o cierto tipo de películas, ¿no? Como que solamente se puede analizar una de Godard, una de Fellini, una de Béla Tarr, Romer, sí, es como hay una frase muy graciosa de Feynman, no de Feynman, de José Pablo. Claro, exacto, que dice, ¿cómo era? En alguno de sus libros. No, es en una crítica que él hace. Ahí está, el prestigio del tedio. El prestigio del tedio. Creo que fue en una nota de página 12. Ahí está, el prestigio del tedio. No estoy diciendo que sea un tedio estos directores. A mí me encanta Bergman, que a Feynman no le gustaba. A mí me encanta Antonioni, que a Feynman no le gustaba, y muchos otros directores. Pero sí es cierto que, digo, se asociaba el análisis al prestigio del tedio, a los mismos directores que se le tiran flores porque son densos, ¿no? Digámoslo así. Son como profundos en un sentido como muy ostensiblemente dramáticos y con cierta música y con cierto tono espeso y que hablan de la muerte y donde no hay risas y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como si esas películas fueran superiores a Rocky, como si esas películas fueran superiores a Forrest Gump, como si esas películas fueran superiores a Halloween, como si esas películas fueran superiores a no sé, Terminator 2. Y lo que nosotros establecemos un poco en el podcast, y cualquiera que lo haya escuchado, le guste o no, sabrá que es un poco la idea, es que nos parece que es un poco lo contrario. No sé si lo contrario, pero creemos que en esas películas es donde justamente son muy permeables al análisis, porque justamente llegan, o sea, logran tener la universalidad que a las otras le falta, y pueden comunicar las mismas ideas desde costados mucho más lúdicos, ¿no? mucho más divertidos, no anulando lo otro, ¿eh? No quiero que esto se entienda como, bueno, hay que quemar todas las películas de, no sé, de Antonioni. No, o sea, ambas pueden convivir, pero es una idea que está, la del prestigio del tedio, ¿no? La de que solamente se pueden aplaudir las películas que como que The Witch es superior al Conjuro, ¿no? O sea, puede ser, si nosotros nos podemos a discutir, o sea, tenemos que entrar en un tema de competencia ahí, porque si hablamos de superior, tenemos que obviamente comparar, pero como que no exista ninguna discusión.
Coincido mucho, de hecho estoy asentando con la cabeza mientras te escucho porque con el tema del entusiasmo prefabricado siempre es difícil. Mira, a mí me voló la cabeza el tráiler de Mank de Fincher y creo que un caso ejemplar de esto, incluso es de un director que hizo una película que a mí me gustó, que fue Moonlight, pero que me parece que combinaba el entusiasmo prefabricado, desmedido, y un tráiler de 1 minuto solemne. Era solo una toma donde era un plano, creo que era un plano general que se abría cada vez más. Sin embargo, todos los medios norteamericanos estaban como wow. Y yo dije, o no entendí algo, o acá hay algo raro. Y creo que eso también se traslada a lo que es el síndrome de Oscar, donde ciertos géneros están vedados, qué sé yo, no te nominan ni ahí una película de terror. Exacto. Sí. Ahí hay muchas puntas para hablar, porque, bueno, ese es el chiste que hace Woody Allen en Hollywood Ending, cuando él filma una película completamente ciego, hace una película que es un desastre, la crítica americana la mata, y en Francia, no sé si gana un festival, le tiran flores. Dice, gracias a Dios existen los franceses. Como diciendo, bueno, me aplauden estas películas. Que igual, bueno, también gracias a los franceses, Hitchcock es Hitchcock también, pero bueno, se entiende el chiste, ¿no? En el sentido de que los europeos tienen esa tendencia, y creo que, sobre todo cuando sos joven, también está esa cosa de, bueno, ahora me voy a hacer el serio. Ahora voy a jugar a hacerme el serio, me voy a clavar, pues yo lo he hecho también. O sea, yo no es que, no sé si en ese tono, como buscando una, pero sí pero quiero entender esto, lo cual me parece bárbaro, quiero entender esto. Voy a agarrar un fin de semana, me voy a ver una por otra, no importa si me parecen lentas, si me parecen densas, porque en algún momento, a mí me encanta Antonioni, pero yo entré a Antonioni por la 4ª película que vi. Agarré, me vi tres películas, la 4ª dije, ya entendí todo. Y volví a ver las otras. O sea, porque es tomarle el ritmo, tomarle el tiempo, ¿no? Es ir entrando, y cuando entras en algo que es medio desconocido, o que te saca un poco. Quizás a mí no me pasa tan seguido, porque si yo estoy diciendo que me veía Buñuel a los 9, 10 años, o sea, es como que ya estoy bastante acostumbrado en ese sentido. Pero sí que al principio decís, uy, ¿qué hago viendo esto? Pero hay que seguir y le vas tomando el gusto. Entonces, así como digo esto, también digo, bueno, no hay que ver con desprecio a las películas de directores entre comillas comerciales, que yo creo que muchos de ellos son autores. No hay que olvidarse nunca cómo estaba visto Hitchcock. No hay que olvidarse nunca cómo estaba visto Hitchcock antes de la crítica francesa. Estaba visto como no sé, no quiero tirar un paralelismo con ningún director porque capaz que es polémico, pero estaba visto así como un gordo que hace thrillers. Era como alguien medio grasa. Hoy lo pensamos, es una locura, pero bueno, estaba visto así. Yo creo que hay directores en la actualidad que, no quiero compararlos con Hitchcock, pero que también están vistos de esa manera y que probablemente el futuro los ponga en su lugar. Creo que en el podcast intentamos rendirle honores a varios de esos directores que nos parece que pueden ocupar ese lugar. Y respecto a los premios, ahí hay algo interesante, porque yo siempre hablo de que por ejemplo, los premios a veces son buenos acercamientos. Digo, en el mejor de los casos, hay mucha gente que arrancó viendo películas por los premios, ¿no? Como que, bueno, me voy a ver todas las películas que ganaron el Oscar, y bueno, se descubren un par de clásicos y también se van a comer un par de emboles. Pero es uno de los grandes males, creo yo, el principal, o al menos el que más lo formó,
respecto al cine de género, el cine de terror, el cine de ciencia ficción. Es el que me parece que más culpa tiene respecto a cómo es visto en la sociedad. Porque es visto en la porque para la sociedad los Oscars son los premios que establecen qué es lo mejor y lo peor del cine. Año tras año pareciera que pierden entidad por las películas que ganan y las películas que son nominadas, pero una y otra vez sale una nueva película, salió la que actúa Ben Affleck y lo que se dice es: qué bien que actúa Ben Affleck, ojalá lo nominen al Oscar y gane como mejor actor. Pero ¿cómo? ¿Pero no dijiste que los Oscar eran una basura hace 2 meses? ¿Qué haces que ni bien terminás de ver la película, lo primero que pensás y lo primero que decís es que gane el Oscar a mejor actor? ¿Qué importa si gana o no el Oscar a mejor actor? Bueno, está puesto en ese lugar, ¿no? Bueno, qué gran actuación la de que gane el Oscar, etc. Entonces, si sigue estando en ese lugar, también tiene que ver el hecho de que si los premios nunca premian a estas películas, la mirada que va a haber de la sociedad respecto a esas películas va a ser de películas menores. La mirada que va a haber de películas de terror va a ser, sí, pueden ser que estén buenas, pero no están tan buenas como estas otras que hablan de temas serios, que se visten serias, que son dramáticas y otras cosas más. Lo cual es completamente mentira. Completamente mentira. Yo voy a agarrar, vamos a hacer un ejercicio. Voy a agarrar ahora, vos mencionaste Moonlight. Moonlight tiene... estoy entrando ahora, vamos a leer la trama de Moonlight. Esta es una película del 2016, ¿no? Perfecto. Ganó el Oscar, bueno, etc. A mí no me disgusta tanto Moonlight, o sea, me parece, qué sé yo, una película 6 puntos, que está bien, pero estoy apuntando a otra cosa, ¿no? Esta es la trama de Moonlight. Un joven de familia humilde que vive en Miami en la época en que los carteles de la droga libran en la ciudad una auténtica batalla, tiene problemas para aceptar su homosexualidad. Mientras madura en un ambiente hostil, experimenta la alegría, la ira, el placer de la belleza, el éxtasis y el dolor. Todo lo conocerá y de todo aprenderá. Esa es un poco poética, la bajada de Moonlight. Ahora vamos a ver lo que es la trama de 1968, el bebé de Rosemary. La trama dice así: un matrimonio se instala en un apartamento de Nueva York sin sospechar que sus vecinos pertenecen a una secta satánica. Cuando Rosemary queda embarazada, se aísla poco a poco y la verdad sobre su bebé es revelada después de tenerlo. Si uno lee las tramas, uno puede decir, bueno, una habla sobre temas raciales, homosexualidad, bullying, en 2018, drama intenso, cargado, temas importantes, y Bebé de Rosemary es una película de sectas satánicas, el demonio, y qué sé yo, ¿no? Uno diría, a priori, eso, sí, qué sé yo, puede estar buena, pero habla de boludeces. Ahora voy a contar otra trama de Bebé de Rosemary. Bebé de Rosemary es una película sobre una mujer, una pareja que se muda a un departamento en Nueva York, un matrimonio recién casado, y la mujer es obligada a quedarse en la casa. Es obligada a tener roles de ama de casa, mientras el marido se va a buscar trabajo de actor. La mujer es obligada a entrar en contacto con sus vecinos. La mujer casi que no puede hablar, casi que tiene que sufrir sola dentro de la casa. La mujer es violada de noche por su propio marido, no puede decir nada, solamente se despierta, bueno, tenía ganas, le dice el marido, y lo tiene que aceptar. La mujer no quiere tener ese bebé. Le dice a las amigas, no quiero tener ese bebé. Se lo obligan a tener. Se lo obligan a tener. Y finalmente, esta mujer que quiere abortar tiene que aceptar ese bebé que no quería tener. Digo, 1968, ¿está hablando más Moonlight
en 2018 que el bebé de Rosemary del 68. No. También a veces puede ser un poco el problema de tomarse las cosas literales, muy literales, y creo que hoy en día puede ser uno de los males que aquejan, que es el problema de tomarse todo muy, muy literal, como si no hubiera segundas lecturas. Y ese es un problema grave. Digo, es un problema grave no sobre el cine, sobre el cine estaría bueno que no esté, pero si uno ve el cine de esa manera, probablemente vea la vida de esa manera, y creo que cada vez hay más ejemplos de que la vida se ve de esa manera, ¿no? Como, bueno, es lo que dijo este. Bueno, pero ese tipo puede estar mintiendo, pero ese tipo puede estar diciendo eso, pero en realidad quiere decir otra cosa. Como que no hay posibilidad de segundas lecturas. Si vos no crees en una segunda lectura dentro de una película, probablemente cuando leas el diario vas a leer y vas a entrar en todas. Vas a pensar que la noticia es lo que te dice tal diario, ¿no? Exacto, y el diario tiene sus intereses. Digo, uno cuando crece sabe que tienen intereses por todos lados, que este tipo no está queriendo decir eso, que eso lo quiso decir, que eso no. Digo, uno se va manejando de esa manera. Si nosotros borramos por completo eso, nos volvemos muy ingenuos. Hace poco hubo no tiene nada que ver con el cine esto, pero hace poco hubo ¿cómo se dice? Una discusión sobre un estadio de River que es como un estadio casi un estadio de entrenamiento, que está muy bien equipado, que le faltan tribunas. Entonces el presidente de lo que vendría a ser no la AFA, sino la liga que se encarga porque está la liga y está la AFA, ¿no? Los dos divididos. Y el presidente, no me acuerdo si el presidente o vicepresidente, me parece que el presidente, bueno, no importa, dijo, bueno, pero no vamos a aceptar que esté River porque necesitamos 15.000 localidades, o sea, que haya espacio de 15.000 personas. Obviamente suena un poco absurdo estando en pandemia que se le reclame que haya espacio de 15.000 personas, aunque bueno, el reglamento lo dictamina así, y dice, y no nos parece que esté bueno que se vea en un campo de entrenamiento porque no se cuida el producto. Y de todos lados empezaron a agarrar esa frase, cuida el producto, y empezaron a, bueno, pero acá tenés fallas bueno, pero en este partido cobraron esto, entonces, ¿y qué me decís de que se cuida el producto si acá hubo un cartel? No estás entendiendo la frase. ¿Realmente crees que a esa persona, que es el vicepresidente, presidente, le importa cuidar el producto? O sea, es una puja de poderes entre River y en este caso la liga, donde se tiene que dar una respuesta al público que no diga, bueno, pero miren, les voy a contar la posta, en realidad es una puja de poderes, ¿no? Nadie va a decir eso. O sea, tenés que buscar una excusa para salir más o menos del paso. Si nosotros escuchamos eso y lo tomamos como literal, es un problema, o sea, estamos discutiendo con nadie. Es como lo que sucede en Ready Player One con el personaje de Nolan Sorrento. Que Wade, el protagonista, lo sabe leer a Nolan Sorrento. Que Nolan Sorrento es básicamente un empresario de Netflix. Viste que va y le dice, no, porque a mí me gustan las películas de Michael J. Fox, viste que le están pasando información. Es básicamente Stranger Things. Es bueno, vamos a hacer cosas de los 80 como si nos gustaran los 80. Entonces vamos a poner un póster de T y de The Thing y qué sé yo qué, pero vos sabés de qué habla ET. No importa, vos poné el póster que vamos a conseguir gente nostálgica que la vea. Están en esa... Exactamente. Y Wade, bueno, justamente, ¿no? O sea, es una escena perfecta para ilustrar la pelea entre Spielberg y Netflix, ¿no? Porque Wade es Spielberg y el otro es Netflix. Wade Spielberg pero a mí me gusta de verdad eso. Yo esas películas son las mías. Y vos estás agarrando los pósters y lo estás tirando por todos lados. Bueno, y Wade sabe leer y le dice, no, vos me estás cagando. Si él no tuviera esa capacidad,
y termina siendo cagado por Nolan Sorrento. Por eso el cine tiene esto de que un poco te enseña a vivir, porque digo, el cine es una representación de la vida, digo, lo que vemos en el cine es de alguna forma una representación de algo, de alguna situación, de alguna problemática que todo el tiempo estamos teniendo. Digo, a mí el cine, sobre todo esta última etapa, podemos fijar, no sé, los últimos 5 años para tirarlo más, hacerlo más extenso de análisis, que vos decías, de análisis de cine, a mí me permitió aprender a vivir en muchos aspectos mi vida adulta de una manera que jamás hubiera pensado que nacía de ahí. O sea, me ayudó a abrir los ojos sobre muchas cosas de la realidad. O sea, como en Sherlock Jr. cuando Buster Keaton, si mal no recuerdo, miraba la pantalla de cine desde la cabina de proyección, como alguien besaba a la protagonista, entonces él miraba a la chica e imitaba lo que pasaba en la pantalla. Exactamente, sí. Bueno, sí, es eso. El cine tiene muchas películas que hablan de esto, ¿no? O sea, sobre todo el cine de los 70, Blowout, donde Travolta inventa el cine. En Blowout, Travolta básicamente une audio con imagen, la monta e inventa el cine a partir de una situación real, que es la caída del coche, una situación real que tiene una doble lectura, ¿no? Una lectura política. Porque esa persona era un senador que lo querían a senador, sí, senador o candidato a presidente. Que bueno, que lo querían asesinar y lo querían hacer lucir como un accidente. Claro, si vos lo ves así, decís, bueno, el tipo venía en el auto, pero él a partir del audio y a partir del recuerdo también, que es importante, detecta esa bala que se metió antes en el coche, en la goma, que hizo que el auto descarrilara. Entonces, bueno, esa genialidad que es Blowout tiene... básicamente te dice todo Blowout. Ahí pasa algo brillante. No sé si hace mucho no la ves, Pablo. Mira, a mí me encanta Blowout, pero el gran problema que tengo con esa, con La Zona Muerta y con tantas otras, es que siempre me confundo o me olvido los cargos políticos que ocupan ciertos personajes claves, qué sé yo, de Manchurian Candidate también, no sé si son senadores, presidentes, me olvido. Bueno, pasa que también el gobierno de Estados Unidos tiene, viste, tiene como muchos cargos distintos a los nuestros y bueno, pero ahí en Blowout sucede algo, esto lo explica muy bien uno de mis maestros a la hora de analizar cine, y que yo siempre lo recomiendo, que es Ángel Fareta. Me parece que es el teórico más importante de Latinoamérica, vivo sin ninguna duda. Y creo que bueno, nada, de última después lo digo, porque si no me voy a ir de Blowout. Y él menciona... Hago una aclaración para los que no conocen a Ángel Fareta. Es un crítico y ensayista de cine. Es apasionante escucharlo hablar y leerlo. Yo fui a alguna de las masterclass que dio en la sala llena y la verdad es que son buenísimas. Sí, te apabulla, ¿no? Es alguien que sabe muchísimo, es alguien que tiene otra formación. Recomiendo escuchar, ir a las clases, porque y además es un reto, ¿no? Porque él dice cosas negativas de muchas películas amadas, qué sé yo, no habla muy bien de Kubrick o de Antonioni o de, no sé, directores que a mí me gustan, otros con los que no los amo pero que tengo simpatía, pero digo, es un reto porque hay muchísimo ahí, o sea, uno no... Viste que está esto de, bueno, lo voy a descartar porque alguna vez dijo que no le gusta una película que a mí me gusta. Bueno, eso es muy intolerante, no se aprende nada, ¿sí? Porque nunca vas a encontrar otra persona como vos que le guste exactamente lo mismo que vos. Es muy aburrido, no se aprende nada. Entonces recomiendo escucharlo. Si hay alguna
Recomiendo sobre todo escucharlo con lo que a él le gusta, ¿no? Con lo que es el cine de Carpenter, con el cine fantástico y demás, porque también, ¿no? Es un formador increíble, que a mí me parece que debería tener otro respeto acá. Me parece que debería tener otro respeto. O sea, me parece que se debería hablar más de él de lo que se habla, pero siempre cuando se habla de él se habla de cosas que realmente es chiquitaje. A mí me parece que como, bueno, pero una vez le dio un 0 a tal película, y no importa el 0, o sea, importa leer la crítica, ver qué es lo que dice, y a lo sumo, bueno, no coincidirás, no es tanto problema, pero todo lo que dice lo está argumentando. Digo, después vos podés coincidir o no, pero nunca es que dice, bueno, me parece una garcha, listo, siguiente pregunta. Nunca cae en ese rol, ¿no? Incluso el tema de los puntajes, él da los puntajes porque, si vos te fijas, los puntajes de él son siempre 0 o 10. No le importan las estrellas, las da porque se lo pide la página. Pero no es que para él la película es un 0, es, bueno, no me gustó, bueno, le pone un 0. Bueno, me gustó, bueno, le pone un 10. No es importante el sistema de puntajes. De hecho, si de una crítica nos quedamos con el puntaje, digo, ¿para qué está la crítica? Vamos a Letterboxd, cerramos las reviews, que queden los puntajes y listo. Digo, me parece muy, muy triste eso. Pero recomiendo de vuelta escucharlo mucho en YouTube. Y él decía de Blowout que ahí están como las tres patas a la hora de, como uno puede decir, un descubrimiento, los tres funcionamientos de los medios y demás, que es que él tiene la cinta, él se da cuenta de que, Travolta se da cuenta de que ese video que está escondiendo, bueno, se asesinó a alguien y se intentó hacer que parezca un accidente. ¿Qué hace Travolta con esa cinta? No sabe qué hacer Travolta con esa cinta, porque si se lo pasa a la policía puede estar infiltrada. O sea, la policía puede estar en contacto con esto que él no sabe qué es. O sea, él no sabe si está hablando con... Si quienes organizaron esto fueron la CIA o fue, no sé, o algo de afuera. No lo sabe. No lo sabe porque es un tipo común. No lo puede dar a la policía porque no confía tampoco en la policía. Y está la opción de dárselo a los medios. Y se junta con un periodista. Y el periodista, ¿qué es lo que básicamente le ofrece? Y Travolta, pillo, no acepta. Es, bueno, vamos a ponerlo en la tele. Pero claro, lo que le ofrece el periodista es ponerlo en Intrusos. O sea, si vos pones una noticia en Intrusos, lo que vas a generar es que se infle. O sea, la noticia va a perder sentido, va a perder punto. O sea, se va a convertir en un meme. Porque va a estar en Intrusos, después va a estar el show de la tarde, después va a estar el programa de Listorti, va a estar el programa de Tinelli, van a hacer chistes en el programa de Polémica en el Bar, van a hacer chistes acá, chistes allá. Entonces, la idea central, que es se asesinó a alguien, termina siendo otra cosa más inflacionaria, de la que su sentido es perdido. Hay una película que se llama... Esto existe incluso a nivel formal. Hay una película que siempre pongo el mismo ejemplo, pero bueno, está bueno darlo, que es Roma. Para mí, la de Cuarón, exacto. Para mí un problema que tiene Roma es que todo el tiempo está utilizando panorámicas y travelings laterales. Siempre más o menos la misma altura, siempre más o menos el mismo tamaño. Y el problema con esto es que cuando sobre el final está este traveling lateral con ella entrando al agua, pierde valor, porque ya lo vimos tantas veces que el movimiento no emociona de por sí. O sea, puede emocionar la acción de ella, ¿no? O sea, puede emocionar las olas, cómo está. Puede emocionar en términos de producción, pero no el movimiento de cámara, que sí debería tener esa vitalidad de
esa función narrativa que yo creo que Cuarón la quería tener, pero bueno, si vos todo el tiempo estás utilizando el mismo recurso, llega un momento que se vacía de sentido. Si yo hago una película de 200 planos cenitales, o sea, Taxi Driver es 200 planos cenitales, bueno, el cenital, cuando Travis amaga a dispararse, y no va, o sea, lo vas a tomar como un cenital más, ¿entendés? No va a tener ese peso que realmente tiene Taxi Driver. O en la escena de Wild Strawberries de Berman, cuando hay una charla entre la chica y el viejito, el profesor, que son todos planos desde casi de una esquina, donde los tenés de costado, y hay un momento que ella le dice, y vos sos, no me acuerdo qué le dice, y vos sos un viejo de mierda, vamos a suponer que le dice, y recién ahí utiliza el primer plano, un primer plano, creo que es hasta con un pequeño zoom en el rostro de él. O sea, nunca utilizó en toda la escena primeros planos, eran todos planos laterales. Y en ese momento, cuando ella le dice eso, ahí tira el primer plano. Uno no se da cuenta cuando lo está viendo por qué tiene tanto peso eso. Bueno, tiene tanto peso porque justamente prescindió de utilizarlo a lo largo de la escena. En Split, de M. Night Shyamalan, hay un momento en el que Casey Cook está durmiendo y está recordando cuando se fue a casar con el tío, y le dispararon un venado, y se acercan al venado y ella mira al venado y hay o sea, tenés el plano casi desde la subjetiva de ella viendo al venado y un plano desde el venado, ¿no? Me parece que es así. Cuando ella se despierta, está Kevin, que no es Kevin, es una de las personalidades, la que es Patricia, la personalidad de Patricia, con la bandeja. Y lo vemos desde la subjetiva de ella. Entonces se repite el mismo plano. Se repite la misma angulación. Porque ella está acostada, como estaba acostado el venado. Entonces lo que hace ahí Shyamalan es te empata la forma en la que te empata como ella miraba al venado a como Patricia ve a Casey, que es el venado para Patricia. O sea, es la comida, es el animal, no es la presa, justamente de un personaje que es la bestia. Y esto es con nada, ¿no? O sea, es con dos angulaciones. No es que sale a gritarlo a los cuatro vientos la película, esto, ¿no? Es por puro lenguaje cinematográfico, ¿no? De lo que creo que prescinden la gran mayoría de las series. Entonces, bueno, volviendo a lo que decía de la segunda lectura, si uno se queda en, bueno, pero dijo esta frase y listo, ya está, se está cerrando todas las posibilidades, ¿no? Se está quedando un poco afuera, me parece. Con eso que decís vos, eso es lo que a mí tanto me gusta. Más allá de si al otro le gustó o no la película, que a mí sí, y todo eso. Son las lecturas que me hacen reflexionar sobre la película, querer verla de nuevo, buscar otras cosas. Eso es lo que me gusta. Y lo que me gusta es que tiene que ver con la apertura del diálogo, ¿no? Como abrir un abanico de posibilidades. Y eso es lo que noto en el día a día, donde estas lecturas muy superficiales se llevan a otros campos que no son necesariamente el cine. Y todo se traduce a un juego de buenos y malos que a veces entiendo que se hace con humor. Cuando veo que aparece un meme con un político como Luke Skywalker en El Retorno del Jedi y después el otro, el que está en la vereda enfrente, como, no sé, Darth Vader en El Imperio Contraataca, digo, es muy reduccionista, es muy infantil. Habría un problema con ese tipo de lecturas trasladados al campo de la política. Sí, no es tan así, no es tan así, claro. Bueno, eso es lo que a mí me pasa con Letterboxd. Para quienes no conocen Letterboxd, es una red social dedicada al cine y es un espacio de intercambio muy interesante, pero a veces queda reducido como al chiste para que después te pongan en Twitter. Y ojo, porque yo también caigo en esa, a veces por falta de tiempo, por lo que sea, pero
de repente te das cuenta que vas buscando comentarios sobre una película y todos son de dos líneas intentando ser graciosos. Y al final terminan siendo todos iguales. Y lo que no abunda es la idea de alguien que se sienta, escribe un texto pensando en la película y también pensando en un posible diálogo con un posible lector. Sí. Bueno, eso que decís de Letterboxd, a mí me da un poco de pena, porque me parece que es una red social perfecta como para practicar crítica, para practicar análisis, para practicar ideas, para escribir, para practicar literatura, para practicar poesía, para practicar todo, ¿no? Porque, digo, ya es, en la parte de reviews es practicar gramática, lo que sea, ¿no? O sea, me parece que es muy permeable a eso y que se termine convirtiendo en tweets. Y es como, bueno, tuitealo, ¿no? O sea, no, ¿para qué lo vas a poner ahí en Letterboxd? Y además es como, bueno, voy a hacer un chiste para que después otros me levanten como que es un chiste y todos nos riamos y qué sé yo. Y de vuelta, ¿no? Se está tomando a la película para generar popularidad, para generar otra cosa que no tiene nada que ver con el cine. Entonces yo ahí... me da un poco de pena. Es como muy impersonal, es muy de vuelta, ¿no? Se nota mucho, es muy impostado, es muy bueno, este chiste ahora espero que tenga muchos me gusta, toda esa cosa que me parece que no aporta para que no tiene nada que ver con el cine, que no es hablar de cine. O sea, y también hay otro tema, ¿no? Que es esto me parece que es imposible de borrar, pero sí a la hora de hablar de cine me parece importante tener en cuenta de que a la hora, o al menos lo que nosotros hacemos a la hora de analizar películas, es tratar de, dentro de lo que se pueda, dejar a un lado el gusto. O sea, poder entender que hay películas que nos gustan, que son un desastre, y películas que no nos gustan, que tienen un montón de valores, sí, podemos llegar a decir así. No, porque si no es muy, qué sé yo, ¿viste? Lo mismo sucede con términos como sobrevalorado. ¿Por qué? Porque no te gustó a vos, es sobrevalorado. O sea, vos estás poniendo tu gusto por encima del de millones y millones de personas. Vos sos el dictador del gusto. O sea, vos definís qué está sobrevalorado y qué no. Porque a vos no te gustó, está sobrevalorado. Digo, me parece, ya es una palabra muy chota esa, porque es muy difícil de definir, pero parece que todo entra en eso, ¿no? Y todo entra en la exageración, y esta es la mejor, y esta es la peor, y no es... y mirá lo que dijiste esta vez, ¿no? Y mirá lo que dijiste, ahora dijiste esto, pero si te gustaba esta, ¿no? Es como... no se termina hablando de la película nunca, se termina pareciendo más a lo que rodea al fútbol, no al fútbol como deporte, sino a lo que rodea a la hinchada, ¿no? Y demás, que hablar propiamente de la película. Y otra cosa más con respecto a eso. Decir un adjetivo no es un argumento. Decir un adjetivo no es un argumento. Porque si no, yo vengo acá y te digo... Porque viste que, bueno, a veces uno escribe y en algún momento tira un adjetivo, bueno... Ahora, si todo el tiempo estás tirando adjetivos, no es un argumento adjetivar. Yo te digo, es una gran película, tiene una dirección magnífica, una dirección de fotografía impecable, las actuaciones son buenísimas. Puede ser cualquier película. Te puedo poner cualquier nombre arriba. Y así como te puedo decir eso del Padrino, te puedo decir eso de Brigada Explosiva Misión Pirata. Te digo, bueno, es una película buenísima, y vos me decís, no, pero para nada. Y no, pero ¿por qué? Si yo te acabo de decir que es buenísima. No me estás argumentando, me estás diciendo un adjetivo y un rubro. Vos me tenés que decir, esto sobre todo si hablamos de crítica, ¿no? O sea, si uno es crítico, yo no me considero crítico en sí, más allá de mi arroba,
Pero bueno, también tiene que ver con las etiquetas. Pero si uno es crítico, me parece que debería dejar un poco más que el adjetivo. O sea, si vas a poner que es buenísima la dirección, poné por qué es buenísima. ¿Por qué te parece que es buenísima la dirección? Bueno, buenísima la dirección porque Cameron intenta plantear a partir de planos generales y contrapicados y cómo el uso de lentes acá y allá. Bueno, listo, yo ahí le dedico un párrafo 2 a por qué es buenísima la dirección, me callo la boca o en todo caso discuto con sus argumentos y ahí se genera una discusión de cine. Ahora, si vos lo único que tenés para decir es me pareció buenísima la película, ojalá gane el Oscar el actor, ¿de qué vamos a discutir? No estamos hablando de la película ahí, ¿entendés? Estamos hablando de la película como obra y creo que esa también es una pérdida que no se discuta de películas, porque si vimos 2 horas una película, le dedicamos nuestro tiempo 2 horas, 2 horas y media, hora y media, el tiempo que sea, a estar viendo algo. Lo único que tenemos para decir es un adjetivo que tranquilamente se lo podíamos dedicar a comer una manzana que tarda 2 segundos y hay una limitación en nosotros que tenemos que reconocer. Digo, yo la he reconocido a esa limitación. Yo en algún momento escribía críticas o quería escribir críticas o más o menos, ni siquiera eran críticas, ¿no? Y me daba cuenta de esa limitación. ¿Cómo puede ser que solamente tengo para decir esto? No puede ser, ¿no? O sea, es trabajar en eso y mejorarlo. Pero como limita mucho, porque en algún momento no pasa mucho, pero en algún momento viene alguien y te lo pregunta. En algún momento va a venir alguien y te va a decir, ¿y por qué es buenísima la dirección? ¿Y qué le vas a contestar? Me acuerdo una vez, está buenísima, que yo estoy hablando no me acuerdo qué digo, de Infinity War o una cosa así, de los hermanos rusos, y viene uno y me dice, no, pero los hermanos rusos son grandes directores. Me dijo así, los hermanos rusos son grandes directores. Y yo le digo, bueno, le pregunto, ¿no? ¿Cuáles son las características técnicas que definen al cine de los hermanos rusos? Es una pregunta mega recontra básica a la hora de hablar de un director de cine. ¿Cuáles son las características técnicas que definen a Coppola? ¿Cuáles son las características técnicas que definen a Carpenter? No solo no comentó, sino que borró el tweet, cosa de que no quede registro de que me había hecho esa acotación, ¿no? Quedé como un loco hablando preguntándole a nadie. Entonces en algún momento te llega esa pregunta. Y bueno, y ahí te vas a dar cuenta de que estás un poco limitado, que tampoco está mal, pero sí que bueno, es una responsabilidad también hablar y comunicar. A vos te debe pasar, Pablo, vos tenés ¿cuántos seguidores tenés? ¿10.000 más de 10.000? Sí, más o menos creo que tengo 9.000, pero antes te escuchaba y vos sabés que algunos de mis amigos me cargan y me dicen, vos estás afectado por la posverdad. Aclaro que en el tema de cine, pero, o sea, si bien yo no sé si existe la objetividad de esto es bueno, esto es malo, a mí me pasa que cuando algo no me gusta y lo expreso en redes o en el diario, donde sea, después te llegan las puteadas, los insultos, por más que quieras explicar el porqué. ¿A eso te referías? Sí, a ver, si yo creo que si te insultan porque justificaste algo, digo, es como lo que decíamos de Ángel, bueno, no le gustó tal película, bueno, pero nunca se habla sobre lo que dijo sobre la película, se habla sobre si le gustó o no le gustó, entonces no estás hablando sobre la crítica en sí, sino simplemente haciendo un berrinche porque a X le gustó una película. Hay que entender de que hay gente que no le va a gustar El Padrino, no le gusta El Padrino y está bien que no le guste. No significa que la película sea mala porque no le guste. O sea, todos tenemos derecho a que nos guste lo que sea. O sea, no está ni bien ni mal eso cuando se dice gusto culposo. No hay que sentir culpa por el gusto. Si te gusta, te gusta. O sea, está ahí, no es imposible de negar, está perfecto. Ahora, no es lo mismo decir, bueno, me gusta Bañeros 3, es buena Bañeros 3. Digo, ahí me parece que hay que hacer una distinción. Esto que decías de la posverdad, yo creo que hay películas objetivamente buenas y películas objetivamente malas. Yo no sé si, o sea, yo no puedo decir que sea yo
el que pueda determinar eso. ¿Se entiende? Yo no sé si puedo ser yo el que sepa. De algunas lo sé, de otras todavía no lo sé. Ahora sí creo que objetivamente la hay, porque si no, y lo voy a tirar a un terreno donde me parece que todos vamos a coincidir, si lo que nosotros defendemos es que no hay películas buenas ni malas, hay películas que te gustan y no te gustan, lo que estamos defendiendo en otro terreno es que el 4 de Atlas juega igual que Messi. El 4 de Atlas no juega igual que Messi. Messi es el mejor jugador de la historia o con Maradona y demás. Bueno, ahí hay un terreno discutible, pero todos entendemos que es un genio y que juega muy bien y que hay argumentos de sobra. Si vos venís y me decís, no, pero el 4 de Atlas, a mí me gusta el 4 de Atlas, el 4 de Atlas juega mejor que Messi, me está vendiendo humo, me estás engañando, porque está a la vista de que no es así. Entonces, en el cine sucede exactamente lo mismo. Obviamente hay películas que están ahí en un gris y que son mucho más discutibles y que, bueno, es cuestión de verlas y reverlas y volver a escuchar y averiguarlo por cuenta propia. Pero sí creo que, bueno, hay argumentos para sostener objetivamente por qué películas son buenas y películas no. Digo, también por una cuestión, sobre todo por una cuestión formal, ¿no? Voy a ir a algo muy básico, ¿no? Pero una película como Bañeros 3, donde ni siquiera hay dirección de fotografía, ¿no? Donde todo es muy, ¿no? El casting, las actuaciones, digo, está todo en ese nivel ahora. Algo que también me gustaría decir, no es, estamos desmitificando, no es tampoco, porque en realidad lo quiero decir para que no nos vayamos siempre al extremo, porque va a venir alguien y va a decir, bueno, pero no hablen mal de esta película porque costó mucho trabajo. Viste que, sobre todo quienes trabajan en cine, a mí me pasa y, bueno, es doloroso, por supuesto, que hablen mal de lo que vos hiciste y demás, pero viste que uno se pone en ese lugar medio obrero, medio de polo obrero, de bueno, pero somos trabajadores y vos sabés lo que costó hacer esto. Obviamente hay personas que no lo saben y no lo van a entender, hay personas que no pisaron un set en su vida, entonces, bueno, no saben lo que cuesta, o sea, no conocen ni los rubros, o sea, piensan que la gente, que los actores están inventando letra mientras hablan, o sea, bueno, dejémosle un margen, ¿no? A eso. Pero también hay personas con fundamento que están viendo una película y, bueno, puedes ir y callar sus voces diciendo, bueno, pero acá trabajó mucha gente y hubo mucho esfuerzo. Porque hay mucho esfuerzo en todo. O sea, el tipo que hizo el mueble que tenés en tu casa también se esforzó. Y si el mueble te parece una verga, vos decís que el mueble es una verga. Y si un edificio que se cae, lo construyeron un montón de personas, hubo mucho esfuerzo ahí. Nadie pone en duda el esfuerzo de los trabajadores. Lo que se discute es la obra como película, no el esfuerzo que pusieron los trabajadores en esos términos. O sea, no es una cuestión personal cuando se hace una crítica en ese sentido. Después hay puntos en los que obviamente lees críticas y decís, bueno, acá está pasando algo más, ¿no? Cuando uno lee una crítica, sobre todo a nivel local, sobre películas de, por ejemplo, Campanella, ahí no se está discutiendo mucho de la película, ¿eh? Ahí se está discutiendo sobre la posición política. Ahí hay un tema medio tabú, para hablar, porque con Campanella, yo no voy a ser defensor de Campanella, algunas películas me gustan, otras no, pero a Campanella se lo asesina por su posición política, ¿no? Y Campanella no es un manco, no es un tipo que no entiende nada de cine. Y así como decimos esto, o sea, después si sucede en Estados Unidos decimos, bueno, pero no importa lo que piense Mel Gibson, lo importante es que la película sea buena. Bueno, entonces respetemos eso también con Oscar Martínez, con Campanella y con los que están de la otra vereda
política, porque si no es, claro, es muy fácil con lo de allá decir, bueno, no me importa lo que piensen, que estén buenas las películas, lo importante es hacer ese ejercicio con los que están acá, ¿viste? Con Pablo Echarri, con todos los que más o menos están ahí, ¿viste? Generando grieta por posiciones políticas muy públicas. Yo noto que esto que decís se da mucho en la crítica a Estados Unidos. Sí, con Clint, sobre todo. Bueno, ahí está. Sí, totalmente. Y ahí, o sea, parto de un ejemplo propio. American Sniper, francotirador. Yo la vi en el cine en su momento. En su momento no me había gustado y hoy me parece una película buenísima. Yo recibí en ese momento la influencia mediática porque incluso creo que unos años antes había hecho Clint un show en la convención republicana donde hablaba con una silla vacía como si fuera Obama y la prensa lo salió a matar. Pero como estaba con los republicanos, a partir de ahí le empezaron a bajar el pulgar de una manera que no admitía diálogo. Sí. Lo de Clint es ridículo porque si uno ve las propias películas de Clint, la verdad es que Clint todo el tiempo, como mínimo, se está discutiendo a sí mismo. Como mínimo, porque realmente las películas, digo, American Sniper, lo que te muestra es el horror de un tipo que pensó que la guerra era una maravilla, fue voluntariamente y se encontró asesinando a un nene y vuelve de esa guerra y ese trauma lo perturba toda la vida hasta que finalmente muere. Digo, es terrible la película. ¿En qué momento uno lee en esa película que el tipo está diciendo, bueno, vayan a alistarse? O no sé, o sea, es paradójico. Además, Clint es un tipo que, acá nos vamos por fuera de la película, pero incluso públicamente él se reconoce como liberal, creo. Igual el término liberal, viste que no es el de acá. Viste, uno dice liberal y piensa en Milei, en Sperd. En realidad es libertario eso. Y liberal es qué sé yo, la redistribución de bienes, ingresos, bla, bla, bla. Eso es liberal para Estados Unidos. O sea, Woody Allen se describe como liberal y es más de izquierda que no sé, el nombre que quieras poner. Ricky Gervais lo mismo, y está a favor, está en contra de la pena de muerte y demás. O sea, son todo el tiempo se describen como liberales porque allá liberal tiene otra, qué sé yo. Clint está a favor de obviamente los derechos LGBT, está a favor del aborto. Digo, son cuestiones que uno no las ve acá con los que nosotros entendemos como liberales acá. Tiene sentidos distintos, pero creo que ahí es meterse en un terreno que sufre la película. Digo, ¿para qué hasta de entrada te digo, ¿para qué la vas a ver si ya sabes lo que vas a pensar antes, ¿no? Es increíble, y pasa. Cada vez que sale una, ¿no? Es como Richard Jewell sale y están buscándole, bueno, pero ¿cómo reflejó al personaje de Olivia Wilde? Porque no, es una mujer y está retratada, pero vos viste cómo está retratada la madre de Richard Jewell, Katie Bates, que hace una actuación del carajo. Vos viste cómo, y es una mujer también, no es solamente Olivia Wilde la que aparece. Y vos viste cómo están retratados John Hamm. ¿Quién es el villano de la película? Y la mayoría son todos hombres los villanos de la película. Digo, es una lectura muy sesgada, es reduccionista, pero además de reduccionista es falsa, porque ni siquiera la propia película sostiene eso como para siquiera arrancar a tener esa lectura. Entonces se vuelve muy poco valedero, ¿no? O sea, mira, totalmente. Eso pasó también con Richard Jewell, con los personajes que me daba la sensación que la crítica de Estados Unidos quería que se comportaran y dijeran lo que ellos querían y no lo que la película proponía, porque la película propone personajes complejos.
Pero Olivia Wilde hasta tiene su redención, cosa que no tiene el personaje de Jon Hamm. El personaje de Jon Hamm no tiene redención. Está siempre en el mismo lugar. Incluso recibe una paliza de Richard Jewell a punto de llorar, y no tiene redención. El personaje de Olivia Wilde sí. Digo, es muy sesgado. Y además de que el eje principal de la película son los medios de comunicación y el FBI. Los medios de comunicación y el FBI. No es que se está metiendo con... entonces digo, lo hace Oliver Stone, hace la misma película y la gente aplaude. Dicen, qué preocupado Oliver Stone, a mí me encanta Oliver Stone, no lo estoy diciendo como... Pero digo como que se manejan distintas varas. Es muy triste lo que pasa ahí con Clint. Pero bueno, también es un tema cuando hablábamos de la precinefilia, Ángel tiene un término sobre la cinefilia, que es una palabra muy utilizada. Yo coincido con este término, por eso lo voy a decir, por eso lo voy a traer a escena, que es, él dice que la cinefilia es como la varicela, la tenés que tener pero de chico, si la tenés de grande es un problema. Y se refiere un poco a que hay un momento cuando uno es adolescente, cuando uno conoce y entra al cine y viste que es, bueno, hoy sería Tarantino, Nolan, Villeneuve, Fincher, viste que son como los nombres, no estoy diciendo que sean malos o buenos, estoy diciendo que son como el cinéfilo starter pack, viste que está la imagen, Fight Club, Eternal Sunshine, Donnie Darko. Bueno, hay algunas buenas películas, otras dudosas, pero bueno, está eso, y pasar a otro lugar cuando ya son más grandes, esto que decíamos o que te decía yo, de que cuando empecé a analizar películas, ahora ya digamos en los últimos 5 años, la mirada cambia y te obliga a volver a ver todas esas películas que habías visto de chico, porque ya no confías en tu mirada anterior. Una vez que te cambia la mirada, te modifica todo. Y la cinefilia sería quedarse en ese estado de, bueno, qué lindo es esto, muy lindo, la pasé muy bien, y nunca pensar la película. Digo, pensar en términos formales, en términos argumentales, en todo sentido, digo, pensar la película. Y no se fomenta tanto, bueno, obviamente nosotros hacemos el podcast, hay algunos otros podcasts que lo pueden hacer y bla, 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 pero así a nivel mainstream, radios, gráfica, etcétera, etcétera, no se fomenta pensemos la película, no se fomenta eso, ¿no? O sea, se fomenta el consumo, consumamos la película, trailer, teaser, todo el tiempo. Bueno, ya la viste en el cine, no la vuelvas a ver más, ahora viene otro teaser, otro trailer, otro póster, otro estilo, todo el tiempo es un bombardeo de eso, y si vos no pensás, comprás. O sea, es el gran truco capitalista por excelencia, ¿no? Imagínate estar en una vidriera, o cuando entras a un negocio y viene alguien y te dice, ¿qué estabas buscando? ¿Por qué te dice que estabas buscando? Porque si te da un segundo para pensar, salís. Te da un segundo para pensar, decís, esto no me vale la pena porque tengo 10.000 pesos, si gasto 2.500 no me queda para las expensas, pero te interrumpen ahí como para poder atacar. Entonces lo que estimula el no pensar, algo te está vendiendo, está fomentando el consumo, es el fanatismo del no pensamiento, por eso están endemoniados los términos pensar, pensamiento, intelectual está visto horrible. Pues es intelectual y parece un insulto. Parece un insulto, ¿no? Es como, mirá este intelectual, ¿no? Como lo estás intelectualizando, como si fuera algo como deplorable, ¿no? Como algo como algo peyorativo, ¿no? Eso es tremendo, ¿no? Y lo mismo sucede hay un montón de palabras que sufren de esa estigmatización. Bueno, análisis ya la mencioné.
están vistos como algo negativo, ¿no? Eso es increíble, ¿no? Eso es justamente una victoria, ¿no? De todo ese Totalmente, sistema. totalmente. Sí, Pensaba claro. en They Live, la película de John Carpenter, Sí, claro. y cómo se trasladó un poco la lógica del secundario, ¿no? O sea, no leer una cultura que pondera y vive del resumen. ¿Cuál es el meme? ¿Cuál es uno de los memes que sale mucho hoy en día? ¿Cuál es? Mucho texto. Tenés razón, es la manera más rápida de desestimar un argumento, una manera muy, muy tonta. Sacártelo de encima. Te lo sacás de encima. Y bueno, son otras formas de eso, ¿no? Y fíjate cómo se viste, ¿no? Se viste como algo canchero, con Yoda, o sea, se viste como algo gracioso, ¿no? Y lo que se está fomentando, la idea que se está fomentando ahí es, bueno, paja leer, no leamos. No leamos, pero aparte, a veces el mucho texto se utiliza para 3 tweets, ¿eh? O sea, para 5 renglones, ni siquiera es que estamos hablando de la declaración. Entonces, bueno, es un tema, ¿no? Tal cual, es la lógica perversa que en el secundario era en el secundario, pero ahora no es cool si producís un texto analítico, con ganas, o sea, tal cual. Te estás poniendo muy serio, como si... Uy, ahí, mira, ahí me acordé de algo que quería decir. Te estás poniendo muy serio, como si la cuestión analítica o el pensamiento, lo que como quieras decirle, fuese una actividad de no disfrute. Eso es increíble, ¿no? Cuando alguien viene y te dice, dale, pero... Porque es gracioso, porque si vos decís una mierda, nadie te dice nada. Ahora, si vos decís una mierda y argumentás, te dicen, pero te la estás tomando muy en serio. Y obvio, la estoy respetando a la película. La estoy respetando a la película, la estoy respetando como obra, porque estoy tratando de interactuar con la película. Si uno habla de la película, da argumentos de por qué le parece que tiene sus falencias, o como quiera decirle, y lo que viene del otro lado es, bueno, no es justo. Si vos me querés contestar a mí, tenés que agarrar lo que yo dije y decir, bueno, acá esto, y proponer algo, porque si no, no es una discusión. Y eso que te decía de una idea horrible que es, no, pero si te pones a analizar, te van a gustar mucho menos películas, ¿viste? Te van a dejar de gustar películas, que es a veces lo que se dice cuando te pones a estudiar cine, ¿viste? Que estudias cine, te dejan de gustar películas, te volvés así medio... una palabra que detesto, que se utiliza tan mal en Twitter, te volvés así medio pretencioso, ¿no? Que hoy se le dice pretencioso a cualquiera, ¿no? Te gusta la lista de Schindler y sos pretencioso, te gusta Jurassic Park y sos pretencioso. Pero yo voy a decir desde mi experiencia, a mí Taxi Driver es una película que siempre fue una de mis favoritas desde que la vi. Desde que arranqué a analizar películas y demás, Taxi Driver es una de las que más veces vi después, y antes también. Es una de las que más disfruto ver. Yo la película la disfruto muchísimo más una vez que la analizo. Y es más, a partir del análisis, disfruto muchísimas películas que si no hubiera puesto el foco ahí, no me hubieran gustado. Por ejemplo, After Earth, de Shyamalan, que es una película que por lo general está muy bastardeada, de Last Airbender, lo mismo. Cuando nosotros hemos hecho el episodio de Shyamalan, vimos todas las películas, hicimos todo el trabajo correspondiente, están ahí los episodios a disposición. Me encontré con otra cosa. O sea, me encontré con películas que están discutiendo muchísimo, que están repletas de ideas. Yo eso no lo hubiera podido ver si no fuera por el análisis. No me hubiera dado cuenta nunca y las hubiera detestado o no me hubieran gustado. Es completamente mentira eso de que si te pones a analizar te van a gustar muchas menos películas. Te van a gustar mucho más, y las que te gustan vas a saber por qué te gustan. Porque en esa búsqueda vas a encontrar, claro, con razón esta película y esta película me gustan. Porque viste que hay veces que a mí me ha pasado una vez que agarré una lista y digo, a ver,
una lista de películas de países y digo, mira, me gusta esta y esta. ¿Por qué? Digo, cuando te pones a averiguar, decís, claro, porque esta tiene esto y yo evidentemente tengo debilidad por esto. No, eso en un plano más personal. Entonces es imposible eso. Por supuesto que puede haber películas que te dejen de gustar, como lo hay en el orden de la vida, ¿no? Como lo hay con una película que volvés a ver y no te gusta más porque pasaron 5 años o pasaron 10 años y tus gustos cambiaron. Si estamos cambiando todo el tiempo de posición. Y ese es otro tema. Abrazarse al gusto es un problema porque es imposible confiar en nuestro propio gusto. Es imposible, si todo el tiempo estamos cambiando de decisión. Si uno no confía ni en su propio gusto, ¿no? ¿Por qué el gusto va a ser determinante? Lo mismo sucede con la experiencia. Como cuando se dice, bueno, esta película, que yo creo que también es una trampita, ¿no? Por ejemplo, hablemos puede ser ¿qué película puede ser? Se me ocurre Inland Empire, pero bueno, Inland Empire, a mí me gustan algunas películas de Lynch, esta no, pero Inland Empire, viste que se dice, bueno, ¿te gustó la película? Y es una experiencia. Todas las películas son una experiencia. ¿Qué? ¿No es una experiencia ver Vértigo? ¿No es una experiencia ver, no sé, La Bruja de Ipswich? ¿No es una experiencia ver El Graduado? Por supuesto que es una experiencia. No es un fundamento para la película, ¿no? O sea, vos podés decir si te gustó o no te gustó, si es buena o es mala, pero no sirve decir, bueno, es una experiencia, ¿no? Porque es ponerla en un lugar donde prácticamente se estaría diciendo, por más que no se quiera, que las otras películas que parecen que podrían tener narrativas entre comillas lineales, por ejemplo, porque hay películas que no la tienen tampoco y que no se las describe de esa manera, no son experiencias. Y es un poco triste porque el cine, que es arte visual por excelencia y que tiene es como la conjunción de todas las artes, invita muchísimo a pensar las películas. Esta idea equívoca, a mi parecer, de voy al cine esto lo dice muy bien Seba de Caro. No me acuerdo cuándo se lo escuché decir, pero se lo escuché decir una vez, de esta idea equívoca de decir, bueno, voy al cine a desconectarme de los problemas. Voy al cine a desconectarme un rato, voy a desconectar. Y en realidad el cine es donde más tenés que estar conectado, porque si no estás conectado con el cine, ¿a qué estás conectado? ¿A la boleta de luz? ¿A lo que dicen en la radio? ¿A lo que te dice el tachero del clima? Digo, el cine es donde más tenés que conectar, es lo que es parte de lo que te forma, ¿no? O sea, es parte de lo que uno puede leer en el cine es también lo que uno puede leer en la vida. Es casi un ejercicio en ese sentido de preparación. Es casi como que te genera anticuerpos. Digo, salís más preparado si lo sabés utilizar bien. Y bueno, y si no lo sabes utilizar bien, bueno, está perfecto, pero me parece que sos más proclive a que te pase por encima el colectivo, ¿no? O sea, a no ver el semáforo rojo, ¿no? A seguir con los auriculares caminando, digo, un poco eso me parece, a estar un poco más precavido. Esto que decía Blowout, bueno, Blowout, ¿qué te está poniendo en escena? Los medios de comunicación, la policía, la política, y te está diciendo, bueno, no puedes confiar en ninguno. No puedes confiar en ninguno y sos un tipo común como puede ser cualquiera de nosotros. Con un final que no lo voy a decir por si no vieron la película. Digo, todo lo que está diciendo la película ahí es una patada en la cara y no lo está diciendo de manera mega recontra explícita, que eso es algo que podemos hablar. Mega recontra, las películas que hablan mega recontra explícita que se ven tanto hoy en día. Un poco lo dijimos con Moonlight, pero bueno, hay muchas de esas películas. O sea que estas son películas Blowout, qué sé yo, y no sé cuántas otras que toman por inteligente al espectador porque creen que el espectador puede ver un poquito más allá, ¿no? Y que al mismo tiempo pueden ofrecerte una trama universal que cualquiera puede entender, porque no es que, el espectador puede ver un poquito más allá, pero le pongo en pantalla no sé, un mono con un balde y una serpiente y un arco iris.
como para que el espectador diga, uy, ¿qué es esto? Bueno, sí, obviamente el espectador va a pensar, uy, ¿qué es esto? Pero eso dentro del contexto de la película no tiene ningún tipo de sentido. O sea, dentro de la película no tiene sentido. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? No, porque no es una escena que tiene sentido dentro de la película y que a su vez tiene otro sentido. Es directamente una escena que no tiene sentido dentro de la película, que puede tener otro sentido alegórico, pero no dentro de la propia película. Hay una película que a mí me encanta, que es Retrato de una mujer en llamas, la de Siama, pero que a mi entender comete un poco esto, que es cuando ve el fantasma. ¿Te acordás? Me acuerdo que la ve en el pasillo como fantasmagórica. Es una alegoría porque está lo del libro. No es un problema que esté lo del libro. Lo que vendría a ser un problema de que no esté justificado dentro de la película es que ¿por qué ella está viendo un fantasma? ¿Entendés? O sea, todos entendemos que el fantasma está relacionado con el libro. Perfecto. Eso lo entiende cualquiera. Pero ¿por qué está viendo un fantasma? En cambio, en una película como Phantom Thread, de Paul Thomas Anderson, hay un momento donde Daniel Day-Lewis ve al fantasma de su madre. ¿Te acordás? Que ve el fantasma de su madre, acomoda las mantas y se va, y está ahí estática en la cama. Perfecto. Ahora, Daniel Day-Lewis, ¿qué le pasó antes? Comió hongos venenosos, tiene alucinaciones. Entonces es dentro del marco de la película. No es una locura que se le presente un fantasma, ¿entendés? Porque hay una justificación dentro de lo que le está sucediendo al personaje. Bueno, el personaje comió hongos, tiene alucinaciones, vio un fantasma. Listo. No está ese sustento en Retrato de una mujer en llamas. Bueno, esa es la diferencia. Una diferencia, me parece, sustancial entre lo que sería algo dentro del marco simbólico, que es algo justificado dentro de la película, que puede ser otra cosa, a algo alegórico, que es algo que aparece ahí de la nada, pero que no tiene sentido dentro de la propia película. Digo, no tiene un justificativo de que ella vea un justificativo desde la lógica interna, digo, no, porque después podés decir, bueno, el fantasma quiere representar que está perfecto, pero no hay un justificativo para que ella vea el fantasma. No tomó ninguna poción, no se fumó un porro, y no jugaron a la Ouija antes, ¿entendés? No hubo ese vínculo. Claro, exacto, sí. Igual es una película maravillosa, ¿no? Pero lo marcaba por ejemplo. Totalmente, es lo que me pasa a mí, que te escucho hablar y me dan ganas de volver a ver todas estas pelis de vuelta. Me acuerdo del plano de la lechuza y de los fuegos artificiales y de un montón de cosas más, cómo comienza con la cita Hitchcock, y te digo, me dan ganas de terminar la entrevista y ponerme a ver de vuelta la película. Pero para los que nos están escuchando, ¿dónde te pueden leer? ¿Dónde te pueden escuchar? Está bien. Sí, bueno, pueden entrar en la cuenta de Twitter, es @crítico y cítrico. Me pueden encontrar de la misma forma en Letterboxd. Si les interesa escuchar los análisis de películas en el podcast, que es Cracosia Podcast, hay episodios desde películas, como decía antes, súper contemporáneas, hasta, no sé, películas de 40, 50, hasta películas de, no sé, Aida Lupino, hasta Burning, hasta Rec, no sé, súper variado en ese sentido. Pueden buscar lo que más les guste y prestarle darle una oportunidad. Y bueno, después están los cursos que hacemos. Hay un curso de análisis de escenas que con A Sala Llena, eso se lo tienen que pedir a Sala Llena. Mandan un mail a cursos@salayena.com.ar o un mensaje privado a la cuenta de Twitter de Sala Llena. Eso es un curso de cuatro clases de hora y media, donde básicamente se enseñan herramientas para analizar. Y después están las masterclass, que esas las manejo yo. Me pueden mandar privado
mi cuenta de Twitter. De hecho, yo la cuenta de Twitter siempre tengo el mensaje privado abierto, siempre abierto, ante cualquier consulta, ¿no? No solamente de esto, cualquier consulta de cine. Muchas veces me mandan mensajes privados y no, me quedo hablando horas y horas con gente que no conozco. Así que no hay ningún problema con eso, estamos para eso. Las masterclass son una de Once Upon a Time in Hollywood, otra de Burning, otra de Magnolia. Tienen una duración de 2 horas y media, 3 horas aproximadamente. Creo que la de Magnolia dura 4, bueno, por ahí. Es una clase ya previamente grabada, ilimitada, o sea que una vez que la accedes podés verla cuantas veces quieras, durante el tiempo que quieras. Y después hay un curso que dimos con Pedro Seba. Estas masterclass también son con Lucas Rodríguez. Un curso que dimos con Pedro Seba muy para este momento, de David Fincher, que consta de 3 clases de hora y media, donde es el primer curso, creemos que es el primer curso en Latinoamérica de David Fincher. Ahora está el de José Tripodero, pero bueno, estuvo primero o sea, creemos que es el primer curso. Y bueno, nada, o sea, si le gusta Fincher, está buenísimo, para como previa para Mank, o para ver después de Mank, qué sé yo, no sé, eso lo decide cada uno, pero más o menos. Para ir terminando, 3 pelis que recomiendes y una que te guste un poquito más que las otras 3. Bien. 3 recomendaciones y una que, o sea, la otra sería como el primer puesto, ¿no? O sea, sería como algo muy... Bueno, está bien. Está bien. 3 recomendaciones. Voy a ir con... una es Marathon Man, de John Schlesinger. Película protagonizada por Dustin Hoffman. Un thriller setentoso, violento, como se dice, de esos que ya no hay, de esos que ya no se hacen, porque siempre está bueno recordar ir a esa época, ¿no? Porque esta idea medio chota, ¿no? De películas nuevas, películas viejas, no existen las películas nuevas, las películas viejas. O sea, no existe ese término. De hecho, hay películas que salen ahora que en algún sentido son viejas, digo, por lo que retratan, digo, por cómo piensan o por cómo, ¿no? Entonces, si tenemos películas del 40 que piensan como en el 2020, bueno, no es medio injusto decir películas viejas. Hay películas que viste y películas que no viste, listo. Marathon Man, enorme thriller, que también está un poquito tapado, si bien es un clásico, un poquito tapado porque en los 70 hubo de todo. Me parece que es una película increíble, ¿no? Increíble por toda esa... es también una película de conspiraciones como Blowout, así que si le gustó Blowout probablemente le guste Marathon Man. Segunda vamos a ir con una de terror, que es May de Lucky McKee. Lucky McKee es un director de terror de cine independiente que tiene un par de grandes películas. May es una de ellas, The Woman es otra, The Goods es otra. Es un gran amante del cine de terror. En May hace una especie de relectura de Carrie, de Brian De Palma. Y obviamente más, si querés, dentro de un contexto adolescente rural, moderno. Y también es una película un poco más tapada. Podría haber recomendado The Woman, pero siempre la menciono, así que prefiero ir con May. Y en tercer lugar, hablando de relecturas, Cold in July de Jean McKeeckley se llama. Es una película que vi hace muy recientemente. Me pareció increíble. De hecho, acá es una película que yo había visto y no sé qué me pasó. Que no. Y eso que la vi hace, no sé, te diga 2 años, año y medio. La había visto y no entiendo qué me pasó, que no me había gustado, que no sé en qué estaba pensando.
Eso es la gran importancia de la revisión, ¿no? Ya el momento en que pones Play o el Blu-ray o lo que sea, yo recomiendo muchísimo la revisión. Muchísimo la revisión. Incluso de las películas que no te gustan. Incluso de las películas que no te gustan. Yo hay un montón de películas que no me gustan. Qué sé yo, a mí no me gusta, es harto sabido, ¿no? No me gustan las 2 películas que hizo Aster. Sin embargo, Hereditary la vi 4 veces y Midsommar la vi 3 veces. Interstellar la vi 5 veces. Digo, no sé si digo, no lo digo ni con orgullo ni como mérito, sino que me resulta interesante el volver a verlas y ver si realmente es así y ponerme en cuestionamiento a mí mismo. Ni bien veo una película y pienso que no me gustó, lo primero que hago es buscar críticas positivas para ver qué piensa el que está del otro lado, a ver si hay algo ahí. Entonces me parece que es un ejercicio de uno aprende, ¿no? Si uno va y lee siempre los que están de su lado, bueno, digo, es muy cómodo. Me parece que no se avanza mucho. Así que recomiendo mucho la revisión, incluso para las películas que a uno no le gustaron, o que también te puedes encontrar con películas que te vuelven a gustar o que te terminan gustando, como puede ser Call in July, que es una especie de relectura de Hardcore y de Rolling Thunder de Schrader. Enorme. Es buenísimo hacer el ejercicio de ver Hardcore y Rolling Thunder y ver cómo las relee Call in July. Porque releer no es copiar planos. Copiar planos es copiar planos. Digo, es un homenaje que puede ser muy lindo, que está muy cerca de lo que decía Fareta de la cinefilia, ¿no? Porque copiar plano no significa tampoco entender una película. Digo, copiaste un plano. No. O sea, es un buen ejercicio, pero no necesariamente eso está poniendo en discusión lo que... Voy a ir con un ejemplo, a ver si me lo permitís, para que se entienda la diferencia. En Phantom Thread hay un plano que entre comillas se copia, entre comillas, acá es donde está bien utilizado, que es cuando Daniel Day-Lewis está viendo a Alma se está exhibiendo, ¿no? Con su vestido y qué sé yo qué, y hay un agujero, y Daniel Day-Lewis no puede ir al otro lugar porque tiene que estar ahí cambiando la ropa, ¿viste? Haciendo todos los arreglos, entonces tiene un agujero en la pared. ¿Te acordás de la escena? Que hay un agujero en la pared y él asoma el ojo. Obviamente el plano es idéntico, pero obviamente que retrotrae a Psycho, ¿no? Retrotrae a Psycho. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Digo, ¿dónde, por qué esto no es un homenaje y en realidad es una relectura? En principio porque Phantom Thread básicamente es la vida de Hitchcock con su esposa, ¿no? Dentro de su enorme capa de lecturas, Woodcock es Hitchcock, Alma es Alma Reville, ¿no? La esposa de Hitchcock se llamaba Alma, igual que el personaje de Phantom Thread. Alma trabaja para Woodcock, como Alma era la guionista de Hitchcock. Bueno, la amante que tiene Woodcock en el comienzo se llama igual que una de las que se decía que eran pareja de Hitchcock. Bueno, es básicamente la vida de Hitchcock, pero no en forma autobiográfica, porque sería muy aburrido si fuera en forma autobiográfica, sino escondida debajo de una trama universal de amores tóxicos. Y el momento en el que él está viendo, ¿cuál es la gran diferencia? Te pregunto a vos, Pablo, a ver si en vivo lo podés dilucidar. ¿Cuál es la gran diferencia con ese plano de Psycho de Norman Bates y Marion Crane? Me acuerdo de los 2 planos en las 2 películas que estás diciendo, pero quiero escuchar cuál es la diferencia. Bueno, que la gran diferencia es que Marion Crane en Psycho no sabe que está siendo espiada. Marion Crane y Alma le devuelve la mirada. Están empatados. Exactamente. Alma se sabe vista, y no solo se sabe vista, sino que le responde la mirada. Es un juego de 2, no es un juego de 1. Como toda la película, ¿no? Que es básicamente el arreglo que hacen, es todo un juego de 2. Bueno, vos haces esto, bueno, vos me envenenás y yo te cedo esto, ¿no? Es un juego, es una competencia de poder, por eso todo el tiempo están hablando de juegos y de competencias y de
la competencia de miradas, cuando ellos están mirando, cuando él está dibujando y la otra le está haciendo la comida. Bueno, es una película enorme, pero bueno, esa es la gran diferencia, ¿no? Porque a veces, justamente como decís vos, se tira el plano ahí en Twitter, bueno, mira, sí, Psycho y Phantom Thread. Y eso sería quedarse en lo superficial. Por supuesto que primero tenés que notar eso para después ir hacia dónde apunta. Pero si nos quedamos simplemente con eso, y nos está faltando lo importante, ¿no? Que es, bueno, está bien, pero ¿cuál es el motivo? Porque Paul Thomas no es un tipo de voy a poner un póster, ¿no? No voy a colgar un póster y listo, que aparezca ahí. También es una forma de decir de decir a partir de películas porque también hay de Rebecca, también hay puntos en común con Foreign Correspondent, como voy a contar la vida de Hitchcock como si fuera una película de Hitchcock. ¿Se entiende, no? O sea, porque incluso la película está estructurada entre sorpresa y suspenso. Sorpresa y suspenso. La primera hora y media, si querés, puedo decir que es sorpresa, cuando ellos se conocen y no saben cómo se manejan, etcétera, etcétera. Una vez que nos damos cuenta que ella está queriendo envenenar, la película se transforma en suspenso. Incluso eso está dividido a partir de ¿qué? De la escena en la que Daniel Day-Lewis recibe una sorpresa de Alma, que es la escena sorpresa que le hace, que le pide a la hermana que se vaya del lugar. ¿Te acordás? Y a él le molesta eso, le molesta. Y a partir de ahí ella cambia modifica su actitud y la película se transforma ya en una película de suspenso. Y esa es la gran diferencia que hacía Hitchcock con la bomba abajo de la mesa, ¿no? La diferencia entre sorpresa y suspenso. Y justamente Woodcock odia las sorpresas porque él es alguien de suspenso, ¿no? Hitchcock odia las sorpresas porque es alguien de suspenso. Bueno, se puede hablar 1000 horas, ¿no? de Phantom Thread, pero bueno, esa es una diferencia entre, por eso decía, si ven Colin July y vieron antes Hardcore y Rolling Thunder escrita por Schrader y Hardcore escrita y dirigida por Schrader, es un buen ejercicio pensarlas ambas. Esas fueron las primeras 3 selecciones de Crítico y Cítrico, pero vamos a una cuarta, que esta es la que te gustó un poco más. Bien. Esta es una película que obviamente recomiendo muchísimo. No voy a decir una película histórica, porque si digo una película histórica, digo Taxi Driver, digo Chainsaw Massacre, digo bueno, las películas que siempre menciono, Graduado, Cat People, qué sé yo. Pero voy a decir una película que no había visto nunca hasta este año, que me parece un noir increíble, amarguísimo, que ahora va a tener su remake, hecha por Guillermo del Toro, lo cual me da un poco de miedo. La verdad es que me da un poco de miedo porque Del Toro es un tipo como muy optimista. De hecho, él rechazó Seven porque le parecía como muy amarga, dice, a mí me gustan las cosas luminosas, dice. Y bueno, la verdad que no me parece que sea el indicado a priori para hacer la remake de Nightmare Alley de Edmund Goulding del año 1947. Una película que tira bombas por todos lados, que es oscurísima, con personajes protagonistas antihéroes totales. Es el juego que da entre la fe y la ciencia, entre los chantas en ambos lados. Es increíble esa película, recomiendo que la vean, porque y recomiendo también que vean mucho cine negro, porque realmente en la década del 40, entre 40 y el 58 de Hollywood, son películas que están repletas de recursos, películas súper modernas, espectaculares. Recomiendo también Party Girl de Nicolas Ray, que es casi como en el cierre. Otra película de la que quiero ya tener, de esa, hablando de póster, quiero el póster, quiero marcar sí, no, porque Party Girl es descomunal. Todo lo que hizo Nicolas Ray es descomunal. Así que bueno, más o menos esos nombres. Intenté tirar nombres no tan habituales para que
porque si no es muy aburrido, ¿no? O sea, te digo, ¿qué te voy a decir? Bueno, muchachos, bueno, aplaudimos todos. Y bueno, no, me parece que el que está del otro lado va a sentir, pero no. Bueno, ya lo sabemos todos, ¿no? Bueno, esas fueron las 3 recomendaciones de Crítico y Cítrico, 4 en realidad. Te agradezco mucho por haber venido al podcast. Y nada, a ponerse a ver películas. Muchas gracias, Pablo. Para mí es un honor estar en este primer episodio. A mí la dinámica esta de charla informal, descontracturada, me gusta, me atrae por lo general y más me gusta tenerla con vos. Así que ojalá mucha suerte con el podcast y bueno, nos estaremos viendo, hablando y quién dice en algún futuro haciendo algún otro, ¿no? Alguna segunda parte de esto, qué sé yo, no sé. Lo pensé, cuando íbamos hablando hubo un par de temas puntuales que dije, quiero hablar de esto, de todo, pero se nos iba a ir un montón de tiempo. El primer capítulo de la segunda temporada, ahí nos vemos de vuelta. Me encantaría, te lo tomo, quiero una secuela de esto. Yo creo que podríamos estar hablando 5 o 6 horas fácil. Sí. No hablamos mucho de corrección política. Quedó ahí un tema candente. Te agradezco de nuevo y agradezco a todos los que nos escucharon hasta acá. Los invito a que lean y sigan a Crítico y Cítrico. Y si les gustó este episodio, pueden compartirlo, pueden dejarme algún comentario y también alguna sugerencia para futuros episodios. Así que nuevamente, gracias Crítico, gracias a los que nos escucharon. Esto fue el primer episodio de Cine con Planos. Soy Pablo Planowski y los saludo hasta el próximo encuentro.